revisar. Sí, ahora sí. Ahora sí. Súper. Muy agradecido. Ya, antes de empezar con la clase, aquí le puse alumnos problemas, pero en realidad son problemas de alumnos. ¿Ya? Eh, para la tarea 1, tengo dos alumnos que me pusieron mal el nombre. Así que Antonio Navarro y Benjamín Chacón, por favor, la tarea de ahora, fíjense. Eh, le pusieron así como trabajo, tarea, y después entonces yo no los podía pillar. Recuerden el formato que es su nombre.pdf. ¿Ya? Los alumnos que tuvieron retraso, todavía no sé qué voy a hacer muy bien con ellos. Eh, y Francisco Villalobos, por favor, envíe en el formato que se pidió. Me envió un Excel y de hecho he tenido problemas para descargar el Excel. ¿Ya? Bueno, y tengo algunos alumnos que me sale que no están descargados, o sea, que no están subidos a la plataforma. Em, yo voy a ver ahora qué pasó con eso. Quizás los tengo en el correo, pero recuerden que hay que subirlo a la plataforma. Si que tienen algún problema con la plataforma, por favor escríbame, pero por el chat del Steam, que es más rápido. Em, ahora, ¿qué problemas? Hay algunos que no tengo ni el nombre. ¿Ya? ¿Qué problemas vi en general con la tarea, con lo que he alcanzado a revisar ahora? Se me perdió el mouse. Aquí está el mouse. Problemas con la tarea. Solo comentarios. ¿Ya? Comentarios sobre la tarea. No he tenido tiempo para sacar los ejemplos, porque solo estaba revisando. Recuerden que... Voy a escribirlos. Entonces, recordar que una tarea, ¿ya? Es una especie de informe. Es un documento que debe ser legible. Es importante que vayan, que expliquen lo que están haciendo. Porque me pasó, yo pensé que a esta altura no iba a pasar, pero hay varias tareas hasta el momento que, por ejemplo, yo pido una tabla de datos y me ponen la tabla de datos. Entonces yo tengo que estar adivinando de quién es la tabla de datos, si es del gráfico 1, si es del gráfico 2, o me tiran varias tablas y me dicen, epa, después me tiran varios gráficos, pero las tablas y los gráficos no vienen en orden. Yo no sé cómo se llama cada uno. Entonces, la idea es que ustedes van escribiendo, cuando tengan tabla y tengan gráfico, ustedes tienen el texto, explican algo, ¿cierto? Explican, palabrean, tienen hablamiento, y luego viene el, el, ¿cómo se llama? La tabla de datos, ¿ya? También por norma general, esto no estoy seguro si se lo expliqué, también va, bueno, las figuritas, ¿ya? Y por norma general las tablas y las figuras van centradas, al igual que las expresiones matemáticas, las ecuaciones. Si yo tengo un f de x más 2, no sé, bla, bla, bla. Entonces, esta ecuación, las ecuaciones van centradas en general. Si están escritas a mano, obviamente no tienen que quedar perfectamente centradas, pero si lo están haciendo en un programa como Excel, la idea es que lo centren, y tal cual como las ecuaciones van numeradas, las figuras también. ¿Ya? Así que ahora no lo he tomado porque dije, parece que esto no se lo expliqué, pero para las próximas tareas, como esta que tienen que entregar ahora, tienen que considerarlo. Entonces, si yo voy a hablar de una figura, digo, a ver, el gráfico siguiente o la tabla siguiente explica el conjunto de posiciones y tiempo de una bandada de aves, que se puede ver, no sé, en la tabla 1, y aquí tabla 1.
Aquí hay una descripción de lo que es la tabla. ¿Ya? Entonces, la tabla 1, no sé, pues si aquí tengo el X y el J de X, entonces en la tabla 1 una explicación de lo que estás escribiendo acá. X corresponde a los días, una descripción básica no tiene por qué es un poema. X corresponde al tiempo y J de X es la distancia recorrida. Y tienen que pensar que sus tareas, o si ustedes quieren informes, son como, tienen que ser leídos rápidamente. Tienen que ser como si fueran un examen clínico, que usted va a una farmacia, no, un laboratorio, usted se hace un examen, le pasan un informe y eso es en el fondo la tarea. Viene la información de manera resumida, explicada y ordenada para que alguien que lo lea lo entienda. Lo mismo pasa con la figura. Si usted tiene una figura, acá tiene un gráfico, entonces una explicación de figura 2, en el gráfico se puede ver bla, bla, bla. ¿Ya? Si tienen dudas de cómo se hace eso, me pueden preguntar, pero acá en el libro es bastante común. Por ejemplo, aquí el libro lo está haciendo. ¿Ya? Me parece que eso no lo había explicado, por eso que no lo voy a tomar en cuenta, pero ahora tienen que hacerlo. Entonces, aquí estos son tareas, pero si voy acá, sale figura 10, entonces aquí lo que ponen es, aquí no está centrado obviamente porque este está en formato libro, sale figura, está numerada y me dice la función que estoy expresando. Logaritmo de 4 menos x cuadrado. ¿Ya? Figura 9, gráfica de la cuestión. Gráfica de la función, logaritmo natural. Entonces, una pequeña descripción para saber qué es lo que está haciendo. Y esa es la idea. ¿Ok? El jueves voy a hacerles más comentarios con más detalle, pero traten de pensar en que están escribiendo un... No les voy a pedir unas obras de arte, pero algo que se entienda al leer de corrido, como un texto. ¿Ya? Em, ya, vamos con la materia, porque hay que terminar la materia. Entonces, si mi mouse me obedece, el ejemplo 4 del libro. El ejemplo 4 del libro dice, combine combine la siguiente expresión algebraica para formar una más compacta. Entonces, saber estas propiedades de los logaritmos nos permite agrupar términos de manera mucho más fácil y natural. Por ejemplo, este 3 logaritmo natural de s más un medio logaritmo natural de t menos 4 logaritmo natural de t cuadrado más 1. Entonces tenemos una expresión que es muy larga y queremos escribirla de una manera que sea más compacta, más manipulable. Entonces lo que podemos para esto es usar propiedades de logaritmo. Por ejemplo, acá como tenemos sumas, acá tengo una suma, acá tengo una resta. Entonces yo, y como todo esto son logaritmos, acá hay logaritmo de t, logaritmo de s, yo lo que puedo hacer es usar la propiedad de la suma de los logaritmos, que es esta de acá. ¿Sí? Entonces tengo una suma y los puedo agrupar como un conjunto de multiplicaciones o divisiones. Entonces aquí voy a anotar usando ley 1 y 2. Entonces lo que puedo hacer es, bueno, antes de usar ley 1 y 2, tengo que tratar de expresarlo de manera más ordenada. Entonces, esto lo voy a borrar. Lo que voy a hacer primero es todos los exponentes, los voy a o sea, todos los términos que acompañan al logaritmo los voy a poner como exponente primero. Entonces, esto me quedaría de la siguiente forma. Logaritmo de s al cubo más
logaritmo de t elevado a un medio más logaritmo de t cuadrado más 1 elevado a menos 4. ¿Ya? Ahí usé la propiedad 3, usé la ley 3. Y ahora que tengo eso, ahora puedo agruparlos por la propiedad de que les conté recién, la propiedad 1. Usar la ley 1. Entonces, como todos estos están sumados, yo los puedo escribir todos juntos como un solo logaritmo, pero todos multiplicados. Entonces, esto sería s al cubo por t elevado a un medio por t cuadrado más 1 elevado a menos 4. Y aquí lo que puedo hacer es, este menos 4 lo puedo anotar como una división, es decir, puedo invertir esta expresión de acá, y esto me quedaría de la siguiente manera. S al cubo por t elevado a un medio por t cuadrado más 1 elevado a 4. Entonces acá tenemos una propiedad, solo usando propiedades de logaritmo, hemos escrito una ecuación que es bastante extensa, en una que es mucho más compacta y además es fácil de calcular, porque aquí uno tendría que calcular el logaritmo de cada bicho, del logaritmo de s, el logaritmo de t cuadrado más 1, y después empezar a hacer cada una de esas cositas. En cambio acá simplemente uno sabe que tiene que hacer esta operación interna, que es el cubo por t elevado a un medio dividido t cuadrado más 1 a la cuarta. Te sale un número y a eso le sacas el logaritmo. Entonces podemos compactar bastante las ecuaciones, y de hecho esto se ocupa bastante, lo ocupan bastante en química. ¿Ya? Cuando hacen equilibrio químico, estas ecuaciones de K es igual a algo por algo, cuando están las concentraciones molares y cosas así. Eso viene de acá, no viene de otro lado. Aquí había anotado un ejemplo, pero este yo creo que lo vamos a ver el jueves. No sé si hay alguna duda con esto. No, profe. Súper. Ya, pues esos son, ahí ya les he mostrado varios ejemplos usando las propiedades del logaritmo. Ahora hay que tienen que usarlas ustedes para acostumbrarse nomás. Voy a ir ya creo que va siendo lo último de materia que tienen que saber sobre logaritmo. Pues son puros problemas aplicados, cambio de base. Entonces, voy a mostrarlo con un ejemplo realmente. Tengo y es igual a logaritmo de x en base b. Y supongamos que calcular algo en base b, porque la base b, voy a anotar aquí como nota, no sé calcular algo en base b. Por motivo, imagínate por ejemplo que la base b sea una base así como pi, 415, un número difícil de calcular, 4 quintos. Entonces es una base complicada, entonces uno lo que quisiera es una propiedad para transformarlo a bases que sí sabe trabajar. Por ejemplo, la calculadora sabe trabajar, me quiero mover a una base como una base 10, que es algo que la calculadora opera bastante bien, o una base 2, que es cómo funcionan los sistemas de información, que es el código binario 0 y 1, o una base natural, la base E. Entonces uno lo que puede hacer para esto es operar antes de operar, vamos a utilizar la propiedad de los logaritmos. Entonces voy a decir b elevado a i va a ser igual a x, ¿ya? Y ahora voy a operar sobre una base sobre la cual quiero trabajar.
voy a operar esta expresión, sobre una base A, que es la que a mí me interesa, que es la que yo sé calcular o la que me es más barato calcular. Entonces al lado izquierdo, se me echa un frío el mouse, esperen un poquitito, está muriendo este. Al lado izquierdo vamos a tener logaritmo de b elevado a i en base a, y a la derecha vamos a tener logaritmo de x en base a. ¿Ya? Y lo que puedo hacer aquí, por ejemplo, es este i con la propiedad 3 pasa multiplicando. Así que voy a tener i logaritmo de b en base a va a ser igual a logaritmo de x en base a. ¿Ya? Entonces, ahora yo este i, lo que quiero hacer es cambiar esta expresión. Entonces, ahora despejo i en este bichito. Entonces, lo que obtengo de acá es que i va a ser igual al logaritmo de x en base a dividido el logaritmo de b en base a. ¿Ya? Esa es la propiedad. Voy a copiar ambas como partí y como terminé. Entonces, yo puedo cambiar a una base que sea más fácil. Em, Voy a mostrar un ejemplo de algo más sencillo. Que esto es lo que hacen en el fondo las calculadoras cuando usted les pide calcular un logaritmo. Entonces, supongamos que quiero calcular el ejemplo 6 del libro. Voy a encerrar esta propiedad, que es la propiedad del cambio base. El ejemplo 6 nos piden evaluar logaritmo de 5 en base 8. Entonces, si yo voy a la calculadora, tengo el logaritmo en base 10 y el logaritmo en base e. No tengo logaritmo en base 8. Entonces, lo que tengo que hacer es hacer un cambio de base. Tengo que escoger una base nueva. Entonces, yo lo que puedo usar es esto de acá. Entonces, esto sería lo mismo que decir logaritmo de 5 dividido logaritmo de 8. Y realmente la base no importa. Yo podría escoger base 10, que es la que tiene la calculadora. Podría escoger logaritmo de 5 dividido 8 en base e, que no habría diferencia. Y sería lo mismo que decir logaritmo natural de 5 dividido logaritmo natural de 8. Entonces, uno lo que hace es eso. Puede escoger para calcular el logaritmo de 5 en base 8, baste con que calcule cualquiera de estos dos. Entonces yo lo voy a hacer con 5 logaritmo natural, es 1,609. Este de aquí sería 1,609. Y lo divido por 8 logaritmo natural, 0,693. Entonces, esto de aquí, si yo lo hago, aquí esto obviamente una aproximación porque es aproximado. 1,609 dividido 0,93. Eso me da 1,73. Aquí lo hice con el logaritmo natural. Pero si lo hago con el logaritmo en base 10, se voy a tener 5 logaritmos, me va a dar 0,698. Y ahora le calculo el logaritmo de 8, 0,903. ¿Está bien eso, no?
A ver, parece que me equivoqué aquí. Este de aquí parece que lo hice mal. 8 logaritmo natural. Ah, aquí este estaba mal. Logaritmo natural de 8 no es 0,93, es 2,709. Ya, y vamos a ver lo que nos da cada uno. Aquí lo hice con logaritmo en base 10 y aquí en logaritmo natural. Entonces, si yo calculo acá, sería 0,698 dividido 0,903. Eso nos da 0,77 aproximadamente 0,77. Y acá nos da 1,60, no, 1,609 dividido 2,709. Chuta, aquí me equivoqué. Siempre me pasa el de cera a mí. Ah, ¿por qué me pasa esto a mí? Me persigue la maldad. Vamos a hacerlo de nuevo. 5. Logaritmo natural. 1,609. Ya. 8. Logaritmo natural. Ah, 2,079. Ahí sí. Veamos cuánto da. 1,609 dividido 2,079, 0,774. Ahora sí estamos bien. ¿Ya? Ahí sí. Me equivoqué al leer de la calculadora. Entonces, ahí uno se da cuenta que no importa realmente la base que uno ocupe, va a llegar a lo mismo. ¿Ya? Perdón por el enredo. Fue error de copia. Em, ¿Se entendió la idea del cambio base Profesor, o disculpe. nada? Cuénteme. Profesor, Ujú. el resultado del lado izquierdo se ocupa con una base y el del lado derecho con logaritmo natural de 5 partido del logaritmo natural de 8. Sí, el de la izquierda lo calculé con el logaritmo en base 10, que es el que viene en la calculadora por defecto. Si tú pones 5 log, ese es logaritmo de 5 en base 10. El log siempre lo hace en base 10 y el logaritmo natural siempre lo hace en base 10. ¿Está bien ahí o no? La calculadora no tiene base 8, entonces ahí uno tiene que hacer un cambio de base. ¿Le aclaré la duda o no? ¿O tiene otra duda? Sí, profe, gracias. Ahí. Es que en mi calculadora es al revés. Por ejemplo, tengo que colocar logaritmo natural y después el número. Ah, ya. Ah, no sabría decirle porque no veo la calculadora. Pero cada calculadora es única. Ahora, qué bueno que me hizo el comentario, porque como ustedes saben, existe en nuestro mundo no solamente existe gente agradable, con buenas costumbres, sino que existen algunas culturas especiales como los ingleses, ¿ya? En general todo lo que es la cultura inglesa, y a veces los rusos. Y lo que ocurre es que en algunas ocasiones ellos ocupan el logaritmo como logaritmo natural. Entonces esto de usar ln o usar log es un acuerdo.
dependiendo del libro también en el que estés trabajando, logaritmo de 5 puede significar logaritmo de 5 en base E. ¿Ya? Entonces ahí hay que tener cuidado, eso hay que verificarlo. Pero en general todo el mundo suele utilizar el log como base 10 y el logaritmo natural como base E. ¿Ya? Pero cuando tengan cosas inglesas o rusas, ¿qué va a pasar? Sobre todo artículos se suele ocupar al revés. ¿Ya? Para que tengan ojo con eso. Así que puede que su calculadora sea el caso. Em, ya voy a mostrar cómo resolver alguna ecuación exponencial. Ya que eso también les va a servir para la tarea, aunque también lo pueden hacer sin saber esto. Entonces, 4.5 ecuaciones exponenciales. Entonces aquí realmente voy a resolver tres ejemplos. Ejemplo 1. Entonces nos piden resolver la siguiente ecuación. Uno tiene 3x más 2 es igual a 7. Esa es la ecuación que uno quiere resolver. Entonces uno lo que quiere encontrar es el valor de x para que esta igualdad se cumpla. Es decir, cuánto debe valer x para que el lado izquierdo sea igual al lado derecho. Entonces, por norma general, el logaritmo aquí sirve, uno lo ocupa el logaritmo en dos casos en realidad. ¿Ya? El logaritmo uno lo suele ocupar para bajar exponentes. ¿Sí? Y la otra cosa es que cuando tenga el logaritmo de algún numerito, por ejemplo, el logaritmo de 4, uno lo entiende como un número nomás. Uno lo opera exactamente igual como si fuera un número. Sé que esto suena súper ambiguo, pero cuando lo esté desarrollando, eh, lo van a entender. En este caso, tengo la x aquí arriba y la x está anclada a este número de acá, que es el 3. Entonces uno lo que suele hacer es las cosas que tienen incógnitas en el exponente las trata de dejar todas juntas. Em, Aquí lo que voy a hacer es, bueno, como ya tengo todas las incógnitas al lado del 3, lo que voy a hacer es aplicar logaritmos sobre esta expresión. No importa realmente la base, ¿ya? Y aquí yo podría decir que es logaritmo en base 10 y no va a haber ningún problema. Entonces voy a tener logaritmo, no voy a anotar la base, de 3 elevado a x más 2 es igual a la derecha también se aplica el logaritmo. Logaritmo de 7. Y ahora por propiedad, este numerito de acá pasa adelante multiplicando. Entonces lo que voy a tener es x más 2 por logaritmo de 3 es igual a logaritmo de 7. Entonces aquí ocupé el primer truco que les decía. Finalmente uno ocupa el logaritmo para bajar exponentes, bajar la incógnita como exponente, y aquí tengo el logaritmo de 3 y el logaritmo de 7, y estos son números nomás, no son cosas raras, entonces uno lo opera como si fueran un número, ¿ya? Entonces yo quiero despejar la x, entonces para despejar la x, como estoy multiplicando por un numerito, lo que voy a hacer es dividir por logaritmo en base 3. Entonces esto me va a quedar x más 2, y vamos a tener logaritmo de 7 dividido logaritmo de 3, que esto es un número dividido otro número, y finalmente x va a ser logaritmo de 7 dividido logaritmo de 3 menos 2. O si ustedes quieren, logaritmo de 7 en base 3 menos 2.
Y hemos despejado X. Otra forma de hacer lo mismo, que también encuentro yo que es más directa, pero uno ocupa menos propiedades de logaritmo. Segundo caso, entonces. Uno lo que puede hacer es decir, este es lo mismo que 3 elevado a x por 3 elevado a 2. Eso es igual a 7. ¿Ya? Entonces, este es un 9. Así que esto nos quedaría como 3x es igual a 7 dividido 9. Y luego dice logaritmo. Aplica logaritmo a la expresión. Entonces al lado izquierdo, y voy a aplicar logaritmo en base 3 porque me conviene. Entonces al lado izquierdo voy a tener eh, logaritmo en base 3 de 3 elevado a x es igual al logaritmo en base 3 de 7 novenos. Y acá este sale para adelante y logaritmo de 3 en base 3 es 1. Así que nos quedaría x es igual a logaritmo de 7 novenos en base 3. Dos formas de hacer lo mismo van a llegar al mismo resultado una vez que lo evalúen. Ya sea si evalúan eso o esto, van a obtener el mismo resultado. Vamos con el ejemplo número 2. No, voy a ir al ejemplo número 3. Entonces, ejemplo 3, la misma idea. Tenemos una ecuación. En el ejemplo 3, este les va a servir bastante para la tarea. La tarea se parece mucho a este problema. Entonces, ahora yo tengo esa cosa de aquí y quiero despejar x. Entonces, yo me doy cuenta que x está aquí. Está anclado a este exponente. Y como tengo mi base e, lo que voy a hacer es operar en logaritmo natural, porque es lo mismo que un logaritmo en base e. Entonces, opero el logaritmo natural a la izquierda y a la derecha. Logaritmo natural de eso va a ser igual a logaritmo natural de lo que está acá. 4 y e elevado a 3 menos 2x. ¿Ya? Entonces, con eso, usando la propiedad del logaritmo, puedo tomar esto de aquí y moverlo adelante. Entonces, esto me quedaría 3 menos 2x por el logaritmo natural de e. Y esto por propiedad de logaritmo, uno sabe que esto vale 1. Al lado derecho tenemos logaritmo natural de 4. Y nada, nos quedaría 3 menos 2x, va a ser igual al logaritmo natural de 4. Así que podemos reordenar. 3 menos logaritmo natural de 4 es igual a 2x. Por lo tanto, 3 menos logaritmo natural de 4 dividido 2 es igual a x. Eso es más o menos lo que hay que hacer en el ejercicio 3, más o menos, que ahí la expresión que aparece aquí es distinta. ¿Ya? Voy a mostrar el ejercicio. ah, no sé si voy a la tarea. Dice, en el pH de un reactor que funciona con temperatura entre 0 y 100 Celsius se puede estimar mediante la siguiente regla, y aquí nos dicen el pH, que es función de la temperatura. Demuestra que la concentración H del reactor obedece a la siguiente ecuación. Entonces, bueno, aquí no hay mucho que hacer. Tiene que utilizar la definición de pH.
Te dice, el pH es menos el logaritmo en base de 10 de h, y ahí le va a quedar una ecuación, y la tiene que anular. Ahí tiene que ver, aplicar logaritmos o funciones exponenciales. Y para establecer el dominio y el recorrido ya lo mostré al principio de la clase. ¿Ya? Nada muy especial. Otro problema. El 9. Ah, no. El 9 lo vamos a ver en la próxima semana. O sea, lo vamos a ver el jueves. Voy a hacer el ejemplo 2 del libro. Salvo que tengan alguna duda aquí. El ejemplo 2 es cortito. Nos piden 8 por e elevado a x es igual a 20. Entonces acá de nuevo, pues tengo la incógnita aquí en el exponente. Entonces considero como si este fuera mi incógnita, entonces trato de despejar todo lo que esté aquí. Entonces lo que voy a hacer es dividir por 8. Y vamos a tener e elevado a 2x por 20 dividido en 8. Y ahora ya tengo esto solito. Y bueno, operamos el logaritmo natural. O el logaritmo en base e, que es lo mismo. De la expresión completa. Entonces al lado izquierdo nos quedaría logaritmo en base e y logaritmo en base e de e elevado a 2x de 20 dividido 8. Acá al lado izquierdo esto sale adelante y el logaritmo de e en base e es 1. Así que nos quedaría 2x por 1. Va a ser igual al logaritmo natural o logaritmo en base e de 20 dividido 8, que es 2,5. Así que x es logaritmo de 2,5 dividido 2. Lo tiramos a la calculadora. 2,5 logaritmo natural dividido 2. Y eso nos da 2,95. Aquí, en vez de poner un igual, pongo un aproximado porque aproximé. Tiene infinitos números. ¿Ya? Y ahí estaría nuestro resultado. Y que realmente trabajar con logaritmos o exponenciales no es tan complicado, solamente tiene que saberse las propiedades básicas y todo le va a salir muy, muy fácil. No sé si tienen dudas, pero con esto, o sea, realmente la clase de hoy día no era necesaria para resolver el problema 3, pero sí lo va a hacer que sea mucho más fácil. Consulta, quejas, alegatos, declaraciones de guerra, declaraciones de paz. No, ninguna. Yo creo, por ahora. Profe, Ujú. que yo me conecté tarde a la clase, pero me comentaron de que aparecía con retraso mi nota anterior. Eh, o sea, en el sistema me sale así, pero realmente no sé si voy a hacer algo con ello. De todas maneras, les voy a consultar antes, Ah, ya, profe. ¿sí? Porque Es que todavía no sé qué hacer. De ahí le hecho, debe creo de que aparecer, le debe de aparecer como en qué horario fue subida, Sí, porque sí, yo lo subí como 3 minutos antes. ah, ya. No, pero como dije, no sé si voy a tomar alguna medida o algo porque tengo que ver eso que me dice usted, po. Porque si subió así como 3 minutos, 5 minutos tarde, eh, realmente yo entiendo que puede ser problema de internet o cualquier cosa, ¿ya? Profe, es que igual puede Eh, ser como la pero también diferencia puede de ser problema de la plataforma. ¿Ah?
puede también ser diferencia de horario entre su computador y el computador de ella. Sí, pues es que eso es lo que yo no sé, po. Entonces, por eso yo de momento prefiero no tomar ninguna medida y en caso de que la tome, les voy a escribir primero porque no son tantos. Ya, profe. Muchas ¿Mm? gracias. Sí, sí, no quiero mandarme en barra al oeste. Profesor, Ya, no sé si hay otra así. Cuénteme, Javi. respecto al trabajo de la tarea individual, ¿usted devolvió el trabajo revisado o cómo? Mi idea es tener hoy día las notitas y subirle las correcciones con sus notas antes de subirlas para que las revisen. Para que Ah, ya. revisen que todo está bien. Y después veo cuando le subo las notas a la plataforma porque, como ustedes saben, yo tengo un don que es el de detectar la copia y tengo varios candidatos a copia. Entonces tengo que ver, voy a subirle primero las correcciones y después voy a ver con calma los candidatos a copia y ahí, después que tenga listo eso, subo al sistema. Ya, ¿Ya? gracias. Ya, lo dejamos hasta aquí entonces. Eh, si es que no hay más dudas. Recuerden que hoy día es martes, mañana miércoles y el jueves de 5 a 6, lo dejé acá anotado, voy a estar, perdón, de 5 a 6. Miércoles y jueves de 6 a 7 voy a estar atendiendo dudas. Ya voy a abrir una sesión que no va a ser grabada. Ustedes pueden entrar a consultar, pero no va a ser grabada. Solo usted entra si es que tiene consulta. Ya. Así que eso. Nos vemos el miércoles si es que tienen consultas o el jueves en clases. ¿Ok? Profesor, profe. disculpe, la prueba, o sea, el taller quedó para el viernes, ¿cierto? Sí, el viernes a las 11 de la noche. Gracias, profe, que esté bien. Muchas gracias a usted. Que esté estupendo. Vamos a detener grabación.